Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión del canal, la reunión número 25. Esta vez en diferidos, lamentablemente por cuestiones, personales que no voy a llegar al horario mañana, pero bueno, va a quedar esto grabado y cualquier duda que tengan en particular nos estaremos comunicando como siempre lo hacemos a través del grupo de Telegram o en la descripción del video. Y bueno, vamos a empezar, vamos a ver mercados, puse mercados en rotación con un signo de pregunta para evaluar un poco las noticias que tenemos en principio, lo que nos dejó también la semana. Estímulos, inflación, bono del tesoro norteamericano, análisis de acciones, CDRs, fondos comunes, ETF y más. Así que vamos a empezar. Y antes de empezar, sí, invitarlos a la reunión que va a tener lugar, sí, mañana en vivo. Perdón, sí, mañana, ustedes van a ver que esto grabado el domingo. Pero la reunión de Watchlist mensual que va a tener lugar el lunes 15. Sí, a las 7 horas los espero en vivo. Vamos a hacer un seguimiento de ese listado, actualizar ese listado con los mismos valores y vamos a ver, a evaluar en dónde nos encontramos, qué alertas tenemos también seteadas y demás. Y obviamente vamos a hacer un pequeño cuestionario a ver si sacamos o ponemos algún activo nuevo de ese listado de casi 52 activos. Y sí, para el que no se sumó todavía al grupo de Telegram, como esto está grabado, va al canal. Los invito a que se puedan descargar el programa, que se puedan sumar, es gratuito. Y el disclaimer de todos los domingos, acuérdense que esto no es recomendación de inversión de ningún tipo, sino mi visión de cada uno de los activos, de cómo está el mercado, ¿sí? Y ya empezando, después de todos estos anuncios, vamos a compartirle la presentación de balances de Estados Unidos esta semana. Tenemos como activos más importantes 2 o 3, sí hay muchas de estas compañías que no son tan grandes, ¿sí? No son Amazon, Google, Apple, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos a CrowdStrike el martes, después de mercado, presentando balances. Y también tenemos el jueves a FedEx y a Nike, después de mercado, presentando sus respectivos balances. A Accenture también y a Dollar General, que también es un activo que ya hemos evaluado, ya hemos hecho análisis. Y sí, ya avanzando. Bueno, también vamos a hablar un poco de esto y van a ver que muchos de los activos que elegí para evaluar son parte de estos 21 CDRs incorporados nuevamente, los nuevos CDRs incorporados ahora ya para poder operar en el mercado local. Vamos a ver varios de ellos, muchos ya los vimos en otros videos, los más importantes, pero vamos a ver en dónde estamos con eso también y vamos a intentar ver ahora sí todo esto, ¿sí? Vamos a ver índices, vamos a ver activos, acciones, fondos comunes, ETF y Bitcoin, oro, Ethereum, ¿sí? Estas criptos. Y vamos a empezar, sí, primero, antes que nada, como todas las reuniones, con las noticias. 2 o 3 noticias, estamos a día sábado, puede haber otra el día domingo o madrugada de lunes, así que estén atentos, pero vamos a ver qué fue lo más relevante en la semana. Y en principio vamos a empezar con esta noticia que siempre, parece que siempre ya es costumbre, titular de los noticieros: Bitcoin nuevo récord, supera los $60.000, lo vamos a ver en los gráficos donde estamos desde lo técnico, pero otra vez el Bitcoin alcanzó este sábado los $60.000, ¿sí? Y obviamente lo que vemos y evaluamos en este sentido es que se disparó debido a que empresas como Beyond Melon o BlackRock o Mastercard sí respaldan ahora las criptos, ¿sí? Cada vez son más las empresas que ya vimos: Tesla, Square Inc. y MicroStrategy, que invirtieron en Bitcoin un poco más activamente, lo veíamos las semanas pasadas. Bueno, ahora se van sumando protagonistas, veremos qué es lo que va pasando, pero evidentemente ya empieza a ser un poco más fuerte lo de al menos las cripto en este sentido. Otra de las noticias que me pareció súper interesante, yo creo que en esto va a girar lo que nosotros tenemos que tener atención esta semana que viene: repunte de los bonos del Tesoro norteamericano. ¿Qué va a hacer la Fed? En realidad la veíamos a Janet Yellen anteriormente teniendo un poquito más de acción que este señor, que es el que tiene que tomar un poco más de protagonismo, que es Jerome Powell. ¿Por qué? Por el tema de el alza que están teniendo los bonos, particularmente el bono del Tesoro norteamericano de 10 años, ¿sí? Y el impacto que esto pueda tener en inflación y evidentemente en la renta variable, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque tuvimos esta semana la aprobación de nuevos estímulos fiscales, ¿sí? Por parte de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y evidentemente ya hasta le puso fecha de posible apertura de casi totalmente la economía, dijo Biden, el 4 de julio, ¿sí? Día de la independencia de Estados Unidos. Y fíjense que esto también gracias a un proceso de rápida vacunación. Esto es lo que dice básicamente Joe Biden. Y
Acá tenemos lo que es el índice de confianza del consumidor también subiendo. Tenemos estas perspectivas del lado del consumidor que nos posicionan, al menos a nosotros, a lo que tenemos que poner la mirada es a lo que va a decir al menos la decisión de política monetaria que va a tener Jerome Powell este próximo miércoles 17 de marzo, que yo creo que va a ser, digamos, el driver principal de los mercados, ¿sí? Eso de punto de vista de lo que no tenemos que perder de vista la semana que viene. Y como noticia argentina me pareció relevante esto, no lo encontré en los diarios locales, pero es también interesante ver la mirada de afuera. Argentina lanza un plan para incrementar comercio e inversión con China, ¿sí? No están viendo mal, están intentando fortalecer las relaciones bilaterales. Esto lo comunicó Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, ¿sí? Y obviamente estableció que lo que era el intercambio bilateral pasó de ser 2.000 millones de dólares en 2000 a 16 millones de dólares en 2019, y China es el segundo socio comercial de Argentina. Veremos a ver si, destacando, estos 3 proyectos también de ejecución en Argentina: centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, bueno, es rehabilitación ferrocarril de Cargas Belgrano y parque solar Caucharí en Jujuy, ¿sí? Que este sí me pareció, este último, bastante destacable porque tiene que ver con generación de energía solar, muy interesante, ¿sí? Muy interesante a seguir esos proyectos, y veremos si realmente el gobierno puede ir paliando un poco todo el déficit y la crisis económica que tiene Argentina, particularmente, y muy alejado del mundo. Y puntualmente esto, si veamos, esta es la página de Finviz. Esto me parece muy, muy claro para el que no la usa, que lo pueda empezar a utilizar. Vamos a ver el mapeo, ¿sí? En este caso no a un mes, vamos a ver a una semana. ¿Qué es esto? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, a un mes, vamos a ver, por ejemplo, rendimientos mucho más flojos en las tecnológicas, en Microsoft. Fíjense Apple lo que fue cayendo a un mes, o Tesla, fíjense Tesla casi un menos 14%, menos 13,80%, Qualcomm también, y sector financiero, sector bancario, mucho más fuerte, inclusive los sectores Boeing, por ejemplo, los aeroespaciales, o Honeywell, ¿sí? Lo que es industriales, o lo que es energía. Fíjense cómo fue subiendo, sector turismo, también Booking Holdings, por ejemplo. Y lo que también vamos a ver es que si nosotros vamos mucho más para atrás o un poco más para atrás, bueno, la rotación empezó hace algunos meses, ¿sí? Veníamos con las tecnológicas y con los sectores mucho más fuertes de comunicación y servicios, Google, ni que hablar Disney sube, no importa el escenario que tengamos, pero porque es entretenimiento, es otro sector, pero a no olvidarse de los gráficos, ¿sí? Esto lo digo porque se escucha muchísimo la rotación para querer darle también un espaldarazo a las tecnológicas, ¿sí? Para mí las tecnológicas en su gran mayoría están corrigiendo a niveles FIBO o a niveles que vamos viendo toda la semana, ¿sí? Eso también como el interrogante que nos quedaba cuando empezábamos la reunión de si hay o no una rotación. Evidentemente sí, hay dinero que está saliendo de las tecnológicas, se estaría volcando estos sectores, pero tampoco es nada, me parece, para alarmar, ¿no? En cuanto a calendario económico, las noticias que ya dijimos, las más importantes las vamos a tener el día jueves. Va a hablar Powell, tenemos también las peticiones por subsidios de desempleo, básicamente esas dos, y presupuesto federal el viernes, PIB, ¿sí? Que básicamente eso es lo más importante que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a ya los análisis, vamos a directamente a evaluar en principio los índices. Vamos a ver primero lo que está pasando. Bueno, este es el bono del Tesoro norteamericano a 10 años. De destacar que si nosotros trazamos el Fibonacci del último impulso bajista dentro del gráfico del bono, ya viene rompiendo esta zona que era clave, que la mantenga al menos a la baja, del 61.8 de Fibonacci, y vemos el crecimiento exponencial que tuvo desde noviembre del año pasado, aproximadamente el 3 de noviembre, y en donde la EMA de 200, que es esta línea verde que ven para arriba, para acá, está ondulándose para arriba, ¿sí? Así que hay que evaluar distintos niveles. Tenemos todavía también en los 1987 puntos, hay sectores también, pero viene subiendo y fuerte lo que es el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano, ¿sí? Pero vamos a avanzar, vamos a ver primero, en principio, lo que evaluamos, los índices que evaluamos generalmente. En principio el S&P 500 sin variaciones de lo que vimos la semana pasada, pese a que tuvimos las últimas 2 o 3 ruedas muy fuertes, y tal es así que volvimos casi a máximos de nuevo, a los 3.957 puntos, cerquita ya de los 4.000,
que va a ser una resistencia bastante psicológica, bastante importante, al menos en cuanto a índices. Acuérdense cuando llegábamos a números redondos, esos números redondos también se traducen en, bueno, a veces resistencias o soportes psicológicos para los inversores, pero fíjense esto, tenemos ya un MACD en compra, ¿sí? Los indicadores nos dan buen augurio porque el RSI también está apuntando al alza por arriba de 50 en 58 y un estocástico que también está dando compra como indicador más rápido con un Parabolic SAR también en compra, así que no parecería estar bastante sobrecomprado, ¿no? El mercado, al menos desde el punto de vista de los indicadores. Si nos vamos un poco al Nasdaq, que también lo evaluamos y lo vemos todos los fines de semana, bueno, el Nasdaq sí que era el más rezagado, logró, y no únicamente no llegó a esta línea de tendencia de largo plazo que siempre la venimos marcando, que es precisamente una línea de largo plazo que viene, fíjense a ver si nos ayuda un poco a Investing, porque está un poco trabado. Ahí estamos, la cambiamos, vamos a verlo en gráfico semanal y es una línea de tendencia que viene del año 2012, ¿sí? Esta línea, fíjense que ni siquiera la pudo venir a testear la última semana, ¿sí? La última semana que qué fue lo que hizo, vamos a ver un poco también eso. Y en el corto plazo lo que veíamos era esta caída que tuvo, trazábamos un FIBO y dijimos que la zona del 61.8 de este último retroceso corto, la verdad que no tuvo una corrección como la que a veces leemos en los diarios, 11,75% corrigió nada más después de toda esta tremenda subida que tuvo, con algunas correcciones, está claro, está muy similar a esta, fíjense, esta que la tuvimos, bueno, casi el año pasado, a principios, sí, casi antes de octubre, ¿sí? Pero ahora tenemos un FIBO 61.8 de todo este último impulso, pequeño impulso bajista, en los 13.265 puntos aproximadamente, lo vamos a sacar para no confundirnos, y casi cumpliendo esta estructura de doble techo muy cortita que no la llegó a cumplir, que bueno, iba hasta esta zona, hasta la zona de los 12.092 puntos, fuerte alcista. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de un cruce alcista en el MACD, ya viene dando venta hace mucho, y un RSI que casi acá, fíjense, se quiso colocar por arriba de 50, pero rebotó, está en 47, pero cerquita, y el estocástico ya empezó. Claramente este indicador, que es mucho más rápido que los dos anteriores, parecería o todo indicaría que vamos a tener un Nasdaq que todavía va a seguir al alza. Veremos qué es lo que va pasando, esas son probabilidades, no es lo que va a pasar, ¿sí? Sino lo que nos están mostrando un poco los indicadores que ya salieron de sobrecompra, aunque acá sí tenemos, yo creo que este es el ganador, que es el Dow Jones. ¿Por qué? Porque lo teníamos anteriormente con una estructura, fíjense este canal alcista que lo termina rompiendo esta semana, por ende ahora anula esta figura. Sí, lo tenemos en subida libre, en máximos de los 32.842 puntos aproximadamente, la EMA de 200, fíjense, ya curvándose al alza, ascendente. FIBO de 38 de toda el último impulso alcista, vamos a subirlo porque nos había quedado un poco más desconfigurado, en los 27.265 puntos, y el FIBO 61.8 también, que pasa por los 23.770, ¿sí? Eso, fíjense lo lejos que estaríamos todavía de esos niveles, ¿sí? Así que muy fuerte, muy alcista todo lo que es Estados Unidos. Vamos a ver si, para salir un poquito de lo que es el mercado de Estados Unidos, lo que le pasó, lo que le estuvo pasando al DAX, que fue el que mejor replicó, al menos en el sentido de la fortaleza, a los índices de Estados Unidos, ¿sí? Ni que hablar desde esta ruptura que tuvo, fíjense, de esta directriz, aproximadamente en noviembre del año pasado, en donde lo rompió, sí, después estuvo consolidando, yendo y viniendo, pero haciendo máximos y mínimos crecientes, que es lo que está haciendo ahora, en una clara tendencia alcista. Fíjense este canal que va marcando, con máximos de toda la historia, que dejó en 14.612 aproximadamente, ¿sí? Que superó el máximo anterior de los 13.771, en subida libre, la EMA de 200 también, fíjense, apuntando para arriba. FIBO 38 sí ya lejos, en los 12.205 aproximadamente. Tenemos una zona de soporte también en los 11.446 y el 61.8 FIBO en 10.670. En cuanto a indicadores, tenemos un Parabolic SAR que está alcista, pero acá sí ya tenemos quizá un poco de cansancio y agotamiento en los indicadores. El RSI ya por arriba de 70, ahora en 69 corrigiendo, y el MACD ya dando compra hace bastante, ¿sí? Fíjense que no estamos similar a Estados Unidos, sino que este está mucho más fuerte, ya con indicadores bastante en sobrecompra todos. El estocástico también, en 84 ya por arriba de la zona de 80, así que eso a tener en cuenta. Y lo que podemos ver también es
o vamos a intentar ver es el Merval en dólares, a ver qué le pasó. Fíjense si vemos el Merval en dólares, que no podemos salir de esta zona que venimos compartiendo las semanas pasadas, ¿sí? Lo que hace mucho tiempo. Fíjense lo que le está costando romper esta directriz, que acá parecería haberse puesto de romperla, ¿sí? Pero esta semana, fíjense que estaría intentando volver a rebotar y tener acá la EMA de 200, que cada vez que la viene a testear es un obstáculo bastante difícil de romper, ¿sí? Tuvimos uno, ¿sí? 2, 3, 4 toques esta semana también, y ahora parecería que está volviendo a ir para adelante con un posible cruce, sí, que acá lo deberíamos correr para este lado. Alcista, así que veremos si en definitiva el Merval en dólares puede romper la EMA de 200 al alza y cambiar un poco la perspectiva de mediano plazo. Sí, si nos vamos un poco a lo que le pasa al contado con liquidación, bueno, este un poco más rezagado, yo creo que consolidando en esta zona. Fíjense esta zona de rango que está teniendo, consuelo en los aproximadamente 138.50 que pasa por esta zona, la EMA de 200 y todavía no anuló, sino de romper los 138 a puntos aproximadamente, anularía esta proyección, ¿sí? De ruptura que lo tuvo en este momento por casi doble, triple suelo a los 166,83 y máximos en 180,22. Claramente el contado con liquidación siempre tuvo una perspectiva alcista de mediano a largo plazo, que yo creo que es la que no deberíamos perder, ¿sí? Y vamos a ver también el indicador de miedo y codicia, que es el que terminamos analizando y evaluando generalmente. Fíjense dónde estamos, tampoco estamos tan sobrecomprados, estamos en 59, aunque hace un año, fíjense en qué niveles estábamos. Estábamos a nivel de pánico extremo, esto hace un año estábamos en 2 puntos, que es muchísimo, que en realidad esos 2 puntos era lo que ameritaba a que uno pueda colocarse un poco más fuerte en renta variable. ¿Por qué? Porque cuando hay pánico, claramente es un gran momento para poder buscar suelos, para poder buscar alguna estructura y para poder meterse en el mercado, ¿sí? Cuando todos venden es una gran posibilidad, ¿sí? Así que todavía no estamos en euforia extrema, estamos saliendo de una zona neutral, así que tampoco se ve en este sentido euforia, ¿sí? Estamos en la mitad del mar, ¿sí? Yo creo que mucha incertidumbre por lo de la Fed, pero vamos a ver también un poco lo que pasa con la situación del empleo. Fíjense acá, antes ya sí de meternos en el análisis, venimos de enero del 2021 cayendo. Eso es una gran señal. E inclusive el 6 de marzo, ¿sí? Estas semanas que pasaron, tuvimos 712.000 peticiones por subsidio, bajamos de los 754 y de los 736 que teníamos anteriormente. Y fíjense que acá teníamos 716.000 y 711, que es la zona a la que deberíamos ir a buscar ahora. Estamos por ahí 712.000, pero la verdad que bastante mejor que picos anteriores, ¿sí? Esto yo creo que es lo que también debería dar un poco de impulso a lo que es la renta variable en Estados Unidos. Y vamos ya sí a analizar acciones, y que es lo más interesante a lo que vinimos en general. Así que vamos a ver en principio Boeing, ¿sí? Boeing, que ya estuvimos analizando un poco en el grupo de Telegram, pero vale la pena por comentarla porque está haciendo una estructura muy interesante. Dijimos que desde este último impulso bajista que tuvo de la caída del COVID, después logró incorporarse bastante bien, iba dejando gaps alcistas, estructuras que se fueron cumpliendo absolutamente todas. ¿Y qué es lo que nos faltaba a nosotros para que haya una mejoría de mediano plazo? Bueno, lo que acaba de pasar esta semana, tenemos el FIBO 61.8 de todo este último impulso bajista, ¿sí? Que ya lo podemos ir sacando. ¿Por qué? Porque fíjense con la vela que lo anula, que rompe esta estructura, ¿sí? Y empieza a marcar nuevamente máximos históricos Boeing. No estaría en el mejor timing ahora. ¿Por qué? Porque tiene el FIBO 38.2 ya un poco más lejos, en los 211,51, la EMA de 200 que pasa por 207,17 ya curvándose al alza, y el FIBO 61.8 en los 190,75. Inclusive si vamos a ver indicadores, fíjense el MACD en compra, pero el RSI ya en zona totalmente de sobrecompra en 76 y el estocástico ya llegando a zonas de sobrecompra. Pero bueno, incorporar después de algún descanso y una corrección, ¿sí? Que nos queda, inclusive cerró, fíjense, un pequeño gap que había dejado en esta zona, ¿sí? En los 247 aproximadamente. Así que veremos qué le va pasando en las semanas que viene a Boeing, ¿sí? Muy interesante, tiene máximos anteriores en 351, en la zona de los 391,37 y máximos
de la historia en 447,76, ¿sí? De ahí obviamente serán nuevos máximos en caso de que siga todo como viene, al menos de corto plazo, ¿sí? Vamos a ver otra que es Caterpillar, y como les digo, vamos a ir analizando si algunas que son un poquito más cíclicas, algunas que no son todo tecnológico, sino que, por ejemplo, teníamos este gran activo que nosotros ya lo hemos analizado en el canal, le hemos hecho también un análisis fundamental, aparte del técnico, pero lo tenemos ahora en subida libre, en este canal alcista que viene respetando bastante bien. Si el timing no es bueno, ¿por qué? Porque tenemos una EMA 200, si bien está creciendo al alza, FIBO 38.2 en 176.21 y ya el FIBO 61.8 en 140.17. Es un claro mantener para quien tenga este activo, para quien lo haya incorporado luego de que, por ejemplo, habíamos dicho ruptura de la media, o fíjense, viene dejando gaps alcistas, que es importante que no lo cierre, ¿sí? Porque eso lo que demuestra es fortaleza en el precio, ¿no? Muy difícil puede hacerlo de todos modos, aunque ya estamos llegando a zonas importantes para que el activo pueda llegar a corregir, en zona de 71, 72, y en zona hacia acá que parecería que el MACD dio venta, pero volvemos a la zona acá de parecería dar un cruce alcista en el MACD, y un estocástico que bueno, que evidentemente está ya por la zona de, vamos a suavizarlo un poco, llegando a la zona de sobrecompra nuevamente en Caterpillar, así que es un activo muy fuerte, muy alcista que se puede tener en cartera, pero después de correcciones a esos niveles FIBO que marcamos. Mismo JP Morgan, fíjense, JP Morgan también viene de una subida monumental después de esta gran baja que tuvo en el COVID, se recuperó, y no solo eso, sino que volvió a marcar nuevos máximos históricos, superando los 140,94. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, estamos con una EMA de 200 también ascendente, FIBO 38.2 en los 127,08 y el 61.8 que pasa por los 108,38. Estaría formando una especie de suelo, fíjense, pero estamos en máximos, así que el timing es malo, no es bueno en 157.29. Tenemos, sí, acá también un MACD dando venta, ¿sí? Pero posible cruce otra vez alcista, y un RSI que ya viene de corregir, fíjense, en 68, pero mucho más cerca de niveles de sobrecompra, lo mismo en el estocástico, así que no hay buen timing, pero el que la tiene es un claro mantener, va siendo acá sí, fíjense este gap que deja de escape alcista, que claramente esto indicaba que aparte de romper la EMA de 200, se podían venir nuevas alzas, que así fue marcando estructuras pequeñas, fuertes, dejando gaps, ¿sí? Claramente es un mantener para quien la tenga, y quien no la tenga, esperar alguna corrección para poder incorporarse en caso de seguir de esta manera. Vamos a ver también otra, esta sí la tengo en mi cartera de largo plazo, que es United Health Group. Esta la incorporamos, sector salud, sector defensivo, y un sector muy fuerte. Este activo ya lo hemos visto. ¿Por qué lo traigo? Porque se incorporó como CDR ahora, y vamos a ver un poco en dónde estamos para poder incorporarlo ya o esperar. Bueno, esto es United Health, impresionante. Este es un activo que lo vi y la verdad que no lo podía creer. Es pagador de dividendos también, fíjense, todas las D que tiene marcadas en el gráfico refiere a eso. Y rompimos una directriz hace poco bajista, ¿sí? Que inclusive fue cuando vino a buscar la EMA de 200, rebotó, y ahora está volviendo a buscar el máximo de toda su historia en 367,31, que es la zona de posible triple techo o zona a monitorear. Tiene una estructura de 382,74, ¿sí? Que bueno, hay que ver si rompe igual esto, si no, cuidado porque puede haber una posible estructura de triple techo, ¿sí? Que es una figura bastante bajista, y que bueno, no sería nada bueno que pase eso, pero lo más probable es que la rompa, siga al alza. Me gusta el sector, fíjense, el MACD está en compra, bueno, acá el RSI tampoco está en 70, pero está en 68, volviendo otra vez a zonas de sobrecompra, con lo mismo con lo que pasa al estocástico, que está en 83, ya por arriba de 80. No es buen timing, claro, no es buen timing porque ya estamos muy lejos de la EMA 200, que pasa por 322,87, FIBO 38.2 en 299,61 y el 256,70 el FIBO 61.8 de todo este último tramo de subida desde el COVID, ¿sí? Pero es un claro mantener para quien la tenga, y quien no la tenga, ir seteando alertas en la EMA de 200 y la zona FIBO que estamos compartiendo, ¿sí? Vamos a ver Etsy, ¿sí? Este otro activo que se incorporó también como CDR. Fíjense que este es un activo que honestamente no lo tenía en mente, pero es un activo fuerte, me gustó mucho cuando lo pude ver. ¿Por qué? Porque si bien no tiene tanto recorrido, fíjense, viene el 2015 a la fecha, pero tuvo una baja hasta el año 2016,
y de ahí sí, ya claramente la perspectiva de este activo es alcista. Si no me equivoco está dentro de lo que es comercio electrónico, pero fíjense que ya, bueno, estamos lejos de la EMA 200, ¿sí? Casi volviendo otra vez a máximos de su historia en 250,74, FIBO 38.2 que pasa por los 166,19 y los 113,92 el FIBO 61.8 y ni que hablar, los mínimos de marzo en 29,72. En cuanto a indicadores viene corrigiendo de máximos hasta obviamente tener un parabolic SAR bajista. Un MACD que viene, fíjense, queriendo dar cruce no puede, se vuelve a caer y ahora sí parecería estar curvándose para volver a dar compra. Y un RSI arriba de 50 en 53, fuerte y alcista en estocástico que ya empezó. Parecería todo que va a seguir al alza, pero el timing no es bueno, claramente, ni siquiera estamos en la base del canal este alcista, ni mucho menos lejos todavía de la EMA de 200, así que sería un mantener quien la tenga y setear alertas para el que esté afuera, pero este activo en cuanto al CDR me gustó y bastante, ¿sí? Vamos a ver Philips 66, ¿sí? Este activo, ticker PSX, que también, si lo vemos, este ya sí quizás un poco distinto. ¿Por qué? Porque vamos a verlo de punto de vista de un gráfico semanal para ver cómo le fue desde su comienzo en bolsa en 2012. Fíjense que fue alcista y después se cayó. Tuvo un rendimiento horrible ahora en los últimos periodos. Inclusive fíjense acá, obviamente se cayó con el COVID. ¿Y ahora qué es lo que le está pasando? Bueno, está llegando a una zona interesante que nosotros la podamos tener en cuenta, que es el FIBO 61.8, ¿sí? Que pasa por esta zona que hace de techo ahora, que es la zona de los 88,66 y un poquito más arriba los 93,33, ¿sí? Lo malo de este activo es que tiene, mucha resistencia, tiene 2 o 3 resistencias mucho más arriba, que son los 113,86 y 119,93, pero de romper esta zona, que es un impulso que viene bajista desde el 2019, mejoraría al menos en el mediano plazo, ¿sí? Sí ya tiene la EMA de 200 lejos, el FIBO 38.2 en 71,53 y el 61.8 en 59,53. Importante que no, este gap no lo va a cerrar porque volvería casi a mínimos de octubre del 2020. Pero fíjense, acá ya había dado una pauta de que se podían venir nuevas subidas, rompió la EMA de 200 y acá la volvió a usar de soporte, así que en caso de que rompa estos niveles se podría ir viéndola un poco más de cerca, ¿sí? Pero todavía me da la sensación que sigue mejorando ahora en el corto plazo, pero bajista de mediano plazo, ¿sí? Hay mejores, claramente hay mejores. Vamos a otra, sí, que también, esta me llamó también bastante la atención, que es Equifax. Esta está incorporada ahora como CDR, por eso digo, sí, de las nuevas. A ver, vamos a cargar de nuevo porque cargó mal, me cargó cualquier cosa. A ver, vamos a cargarlo otra vez. Suele pasar en Investing esto, así que ahí estamos, a ver. Equifax me gustó bastante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver en principio, como no conocemos de lleno estas acciones, vamos a ver en gráfico semanal cómo fue su perspectiva de largo plazo. Equifax es un gran activo porque viene del año 1985 cotizando. Fíjense el tracking histórico que tiene. Claramente es pagadora de dividendos. Fíjense todas las D que tiene marcadas en el gráfico. Ahora bien, ¿qué le está pasando en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo, si nosotros, acá me ha sacado, vamos a ver, aguárdenme un segundito, esto no es lo que quería poner. Vamos a volver a cargarla, porque lo que les quiero mostrar en el corto plazo es que está lejos ahora no está lejos, está rebotando, perdón, en este soporte. Fíjense que es casualmente es la EMA de 200 y tiene un FIBO 38.2 casi que pasa por la zona de los 161,36 aproximadamente. Y el 61.8 ya pasa por los 139,20, ni que hablar de mínimos de marzo, de la caída del COVID, pero viene haciendo máximos y mínimos crecientes, lo viene haciendo bastante bien, y este es un activo de los que vi de los CDR de los que más me gustó, de los nuevos que honestamente tampoco conocía de lleno, y tenemos un cruce también alcista en el MACD, un RSI que está en 46, le faltaría un poquito para llegar a la zona de 50, pero tampoco estamos tan lejos, y un estocástico que ya empezó su carrera alcista, así que veremos a ver qué es lo que pasa. No hay mal timing. Nos apoyamos acá en el FIBO 38.2 y en la EMA 200. Mientras no pierda esta zona, ¿sí? Se podría intentar alguna incorporación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos quizá un ratio riesgo-beneficio que hasta máximos casi un 14% contra
¿sí? Bueno, acá sí, si nos vamos al FIBO 61.8, sí, no es buena, pero podríamos plantear por ejemplo, esta estrategia, ¿sí? Donde tenemos un ratio riesgo al menos de 1:1, ¿sí? Pero bueno, eso es Equifax, me gustó la perspectiva de mediano a largo plazo para poder incorporar. Vamos a ver Walgreens, Alliance, vamos a ver que este activo, otro también que se incorpora al listado de CDRs, este sí que no me gustó, honestamente. Si lo vemos, vamos a verlo primero, obviamente, en perspectiva semanal, porque en perspectiva semanal es un activo fuertísimo, ¿sí? Vamos a ver que, no, este no me gustó de corto plazo, está claro, fíjense lo que es el largo plazo, porque este sí que viene cotizando casi 1980, 1981 a la fecha, pero como ya estarán viendo, se desplomó el 2018, ¿sí? Del 2018 a la fecha. ¿Y qué es lo que tenemos en el gráfico? Bueno, tenemos que desde 2015, del 2015 viene cayendo, y el impulso de toda esta gran bajada, ¿sí? Lo tenemos desde el año 2015, del 2015 a la fecha, en donde si nosotros trazábamos un FIBO de acá hasta acá, yo lo saqué para que no sea tampoco tan complejo de poder verlo y que no haya dos FIBOs, porque vamos a ver qué le pasa en el corto plazo, pero recién la zona de los $73 sería la zona que debería romper, y fíjense todas las resistencias que tiene por el camino, en particular esta, la de la zona de los 62,38. Ahora lo viene haciendo bastante bien porque viene haciendo máximos y mínimos crecientes, pero, bueno, el EMA de 200 apuntando para arriba. Sí, no veo tanto gap, pero bueno, al menos viene haciéndolo bien. Buscó un apoyo, fíjense acá, por la zona del 47.08 que pasa por el FIBO 38.2 y la EMA de 200 44.30 junto con el FIBO 61.8 en 41.78. ¿Se la podría incorporar después de correcciones? Sí, pero acuérdense que la tendencia de fondo es esta, ¿sí? Al menos de mediano plazo, corto plazo, creo que hay activos que lo están haciendo mejor, al menos que la tendencia subyacente, que la tendencia de fondo es realmente activa también en el corto plazo, ¿sí? Vamos a ver Geopark, esta otra, ya casi vamos terminando, no falta tanto tiempo, ¿sí? Gracias a los que están ahí mirando, y bueno, una lástima que no pudimos hacer esto presencial, pero ya vamos casi terminando, y vamos a ver acá, a ver, esperen un segundito, están dando bastante mal, no me está ayudando Investing, pero si nosotros lo vemos en principio, como les digo, desde el punto de vista semanal, vamos a ver que este es un activo que no tiene tampoco tanto histórico, porque viene cotizando de casi principios del 2014. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo técnico, yo creo que también, acá volvemos a lo mismo, hay activos mejores, aunque lo que pasó acá es que teníamos sí esta zona que del 61.8, inclusive donde había dejado un gap bajista, ¿sí? Este último impulso bajista, que lo pudo cerrar, fíjense, lo pudo cerrar rompiendo, ¿sí? Estando ahora en los 17,22, mejoró la perspectiva rompiendo la EMA 200, tiene la EMA 200 al alza, un FIBO 38.2 en 13,49 y en 61.8 en 10,52, después sí ya tenemos mínimos de noviembre, ¿sí? En 6,57 y sí ya acá en 5,47 marzo del 2020, ¿sí? Creo que hay activos que pueden estar mejores, pero este ya mejoró quizá la perspectiva de mediano plazo, bien alcista desde del 2016 a la fecha, y bueno, se cayó con el COVID, pero de superar estas zonas tenemos resistencias en los 18.47 y 22.43 para Geopark, ¿sí? En cuanto a indicadores, bueno, acá tenemos un RSI que está en 64, fíjense, corrigiendo un poquito de la zona de sobrecompra, tenemos el 50 lejos todavía, y un MACD que ya acá está dando venta, ¿sí? Parecería que va a corregir un poco más, lo mismo el estocástico que está saliendo también de zonas de sobrecompra, así que bueno, eso es Geopark, tampoco tiene una mala perspectiva, ¿sí? Y vamos a ver Bioceres, ¿sí? Que es esta otra, que esta sí en lo particular no me gustó, ¿sí? Esta es la realidad, porque en lo personal digo, ¿no? Está más que claro que vamos a volver a cargarla. ¿Por qué? Porque es un activo que les voy anticipando, es súper volátil, que si nosotros lo vemos, por ejemplo, empezó a cotizar hace no mucho, empezó a cotizar en 2018 aproximadamente, pero hubo alguna que otra sesión, fíjense, ya estarán viendo el tamaño de las velas, estamos en velas diarias, ¿sí? Ni siquiera semanales. En una sesión dejó
una baja de casi un 40%, ¿sí? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar antes de poder entrar a este tipo de activos, más allá de que ahora sí, fíjense que después de haber hecho una estructura de casi doble, triple suelo por esta zona, si la cumplió, si nosotros proyectamos, me acaba de sacar la estructura, pero la volvemos a hacer. A ver, aguarden un segundo, eso no es lo que quería poner. Hasta la proyectamos y la cumplió, inclusive son nuevos máximos que pasan por la zona de 9.15, máximos en el corto plazo, porque tenemos acá en los 10.22 otro máximo anterior y en los 10.68 aproximadamente el de toda la historia. Ahora mejorando porque hace máximos y mínimos crecientes, pero acá fíjense que le está costando el FIBO 38.2, es bueno, debería romper esta zona de directriz bajista. Pero bueno, se apoyó en los 7.33, tiene la EMA 200 ascendente que pasa por los 6.55 y 6.19 el FIBO 61.8. A mí en lo personal creo que hay otras mucho más interesantes. Acá el MACD se estaría curvando para dar compra, el RSI ya está por arriba de 50 en 52, tampoco salimos de sobrecompra acá, y el estocástico ya en compra, ¿sí? Se podría tener, sí, sabiendo la volatilidad que tiene. Claramente es para alguien que puede aguantarse bajadas del 40% en un día, ¿sí? En caso de que le vaya mal al activo, claramente no es un activo defensivo, ¿sí? Y si vamos a ver, lo que les quería también compartir es lo siguiente. Traje un fondo común de inversión, ¿sí? Que hace mucho no vemos, que este es de corto plazo para un perfil de inversor de conservador moderado, es en pesos, es de corto plazo, ¿sí? Con un plazo de permanencia recomendado que sea menor a 6 meses, plazo de rescate, es decir, obviamente para que a mí me devuelvan el dinero de 48 horas de liquidación, y tiene honorarios de la sociedad gerente 2% y de custodia 0,10. Sí, dentro de todo es alto, pero teniendo en cuenta rendimientos que tuvo, que esto no implica que los rendimientos van a ser de la misma manera ni este año ni el año que viene, sino cómo le viene yendo. Es solamente una foto de cómo le fue al fondo. Fíjense que tuvo un acumulado de 84% en 2020 y en 2019 casi un 46%. A la fecha viene en 2021 casi un 5%. Baja, pero a ver, ¿por qué tiene este rendimiento? Porque generalmente invierte en activos que siguen a la evolución de lo que es el índice SER, el índice de la inflación, ¿sí? Diversificando, ¿sí? Y intentando como estrategia en el fondo ganarle, ¿sí? A la inflación. Precisamente, obviamente mejor retorno en pesos. Tiene bonos en dólares, letras en pesos y bonos SER, como estamos viendo en gráfica, en pantalla, ¿sí? Y compartido esto, el ETF que también quiero traerles y quiero compartirles es este, ¿sí? Es el 5G, ¿sí? Que es el ETF que tiene que ver con el 5G, ¿sí? Que es un ETF que ya lo hemos visto, pero creo que vale la pena, ¿sí? Poder compartirlo nuevamente. ¿Por qué? Porque no tiene tanta duración o tanto tracking, ¿sí? Empezó a cotizar hace no mucho tiempo, entonces, fíjense, 2019, y bueno, viene en su vida libre, claramente le está yendo bastante bien. Esto desde lo técnico, sí, les recomiendo, les voy a dejar el prospecto también para que ustedes puedan leerlo en detalle, ¿sí? Acuérdense que cuando van a entrar a un ETF tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones. Y vamos a ver, si ya para ir cerrando, Bitcoin, vamos a ver oro y vamos a ver Ethereum, ¿sí? Cripto, bueno, Bitcoin hablábamos hace un rato, inclusive mientras estamos hablando está haciendo nuevos máximos, está en 6.384, impresionante, no para, si ya habíamos visto que teníamos una directriz que la rompió, si vino a buscar la EMA de 200, ahí era una buena chance para poder incorporarse, ahora estamos en máximos, el timing es horrible, ¿por qué? Porque tenemos todo esto para caer, probablemente en caso de que hayan ajustes, el FIBO 38.2 inclusive de toda la subida queda lejos de mínimos históricos, está claro, que pasan por los 3.871, ¿sí? Que estamos hablando de marzo del año 2020. Fíjense, FIBO 38.2 que pasa por los 448, perdón, y FIBO 61.8 por los 25.443. En cuanto a indicadores, acaba de dar compra al MACD otra vez, súper sobrecomprado el RSI en 74 y el estocástico que está apuntando para arriba, pero ya en zona de sobrecompra, claramente sobrecomprado el Bitcoin, pero en su vida libre no parece querer frenar, haciendo nuevos máximos, ¿sí? Y si vemos al oro, el oro la estuvo pasando realmente mal, estamos viendo el ETF del oro, ¿sí? El ETF del oro, este lo tengo en lo personal como, como una reserva de valor, ¿sí? No lo opero para ganar, sino para que sea, para contrarrestar un poco el riesgo que tengo en cartera.
¿sí? Y si vemos, fíjense que llegó hasta el FIBO 61.8, ¿sí? Casi hasta acá, no lo pudo romper con fuerza, sí que era esta zona clave, que todavía sigue siendo zona clave, pero inclusive dejó una vela bastante interesante, dejó una especie de pequeño gap alcista, pero fíjense que lo malo es que hubo cruce de EMAs, de la EMA de 50 a la EMA de 200, mal cruce este, sin mala señal, y las dos EMAs están apuntando a la baja, al menos en el corto plazo. Veremos qué le va pasando, en realidad mucho esto a mí en lo personal no me importa por una cuestión de que lo tengo como reserva, como digo, como contrapeso de las inversiones de riesgo. Y fíjense acá tenemos un MACD que está dando compra igual. Tenemos sí acá ya saliendo de la zona de sobreventa del RSI en 39, bajista de todas formas. Y un estocástico que ya sale de la zona de sobreventa, ¿sí? En 23. Así que bueno, el oro débil, bajista, al menos en el corto plazo. Pero bueno, tenemos un largo plazo que claramente la tendencia predominante todavía, al menos desde principios del 2015, es alcista, ¿sí? No hay que olvidarse de la foto de largo plazo. Y si vemos como último el Ethereum, ¿sí? Vamos a ver, tenemos el Ethereum contra dólar y los futuros, vamos a ver los dos, fíjense que el Ethereum subiendo fuertísimo, casi otra vez volviendo a máximos en 2024 con 96, fíjense la EMA de 200, llegando, está lejos todavía, que ya quedó lejos en los 1610, FIBO 38 en los 1280 y el 61.8 ni que hablar en 828, está claro que va a buscar nuevos máximos, daría toda la sensación en los 2024 con 96, como dijimos. MACD en compra, RSI que está entrando a la zona de sobrecompra en 69 y en estocástico que está un poco más hacia abajo, ¿sí? Pero ya en compra también muy fuerte el Ethereum, al menos contra el dólar. Y si vamos a ver los futuros, que tienen menos recorrido porque salió a cotizar hace no mucho, vemos que acá también tenemos, algo muy interesante porque acá fíjense lo que viene cayendo en los futuros del Ethereum, pero en el 61.8 se frenó. ¿Y se frenó cuándo? Se está frenando exactamente ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esta zona que le está costando, que fíjense con cuál coincide con la del 61.8. Así que veremos qué es lo que va pasando. Tenemos un indicador MACD en venta, un RSI que está en la zona de 50 frenándose ahí, pero ya corrigiendo, y un estocástico que ya viene cayendo. Así que lo más probable acá es que haya un rebote, ¿sí? Que los futuros vuelvan otra vez a seguir su tendencia alcista, ¿sí? Así que bueno, ya para ir terminando, los voy a dejar con una frase, ¿sí? Espero que les haya gustado la reunión, fue en diferido esta vez, un poco más larga, pero bueno, quería meter todo el análisis que podía y cualquier duda que ustedes tengan también me la hagan llegar a través tanto del grupo de Telegram como les digo de la descripción en los comentarios. El que no se suma al grupo de Telegram se sume, es gratis, ¿sí? Ahí hablamos entre todos de todo. Y los dejo con esta frase de Marty Schwartz, que es analista financiero y operador de Wall Street, que dice que invertir a través de consejos y rumores niega mi principal estrategia de éxito en los mercados. Sería, para esto quedó mal redactado, pero sería premisa, ¿sí? De éxito en los mercados, que es el trabajo duro. Si el trabajo duro te hace fuerte mientras que los rumores te harán débil, si no sabemos por qué estamos posicionados, no sabremos qué hacer en caso de que la posición se mueva contra nosotros. Yo creo que esta es una gran premisa porque así como tenemos un plan A, tenemos que tener un plan B, tenemos que tener gestión de riesgo, tenemos que tener gestión monetaria y tenemos que sobre todo saber dónde están nuestros stop loss. Y ahí les dejo esta pregunta. Ustedes saben en cada posición que tienen abierta dónde están sus stop loss. Si no, se los dejo como tarea, así que, como reflexión, mejor dicho. Si acá nadie manda nada, sino que es nada más para compartir. Así que les dejo un gran abrazo, que arranquen una gran semana. Nos vamos hablando en el canal y cualquier comentario, duda o sugerencia estamos hablando. Muchas gracias por todo, les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.